Marian Venceslá, muchísimas gracias por venir al programa, a La Contraseña, desde Albacete, diseñadora e ilustradora. Gracias por invitarme. Queremos que nos hables de tu obra, empezando por lo que estás haciendo ahora, que es esa pintura de mucho color, de no sé si un aire pop. Cuéntanos tú cómo la definirías. Bueno, pues a día de hoy estoy pintando bastante y haciendo ilustración. Y bueno, el tipo de pintura que yo hago es bastante desenfadado, tiene mucho que ver con la viñeta, con el cómic, un poco en esa inspiración o en esa línea. Y me interesa mucho lo que tú decías, el color, la expresión, como que la emoción de la pincelada y bueno, aunque a veces también utilizo el medio digital, pero sí, comunicarme a través del color y como de una expresividad un poco caótica. Utilizo formatos pequeños, un tipo de expresión un poco naif también. Bueno, creo que me muevo en ese territorio. Y vemos esas estampas de lo cotidiano, ¿no? La cafetera o tus propios pies, esos pequeños detalles, ¿no? Me interesa lo cotidiano porque creo que es lo que mejor conozco, lo que me rodea, y creo que en realidad se pueden transmitir muchas cosas utilizando cualquier tipo de temática. Es decir, a mí me interesa mucho, por ejemplo, la obra de Mayra Kalman, que es una periodista americana que a través de sus viñetas, con las cosas más sencillas que están a su alrededor, los objetos que le rodean en su casa, es capaz de transmitir emociones y de contar historias sobre su vida, que es muy interesante porque, bueno, ha viajado mucho y, no sé, yo estoy un poco cautivada por esa idea de intentar transmitir mucho a través de lo pequeño. Te necesito en mi camino, te necesito. Luego tienes algunos elementos recurrentes como Mickey Mouse. ¿Qué te pasa con Mickey? Bueno, en realidad es como, para mí es un personaje misterioso porque ese Mickey Mouse en realidad es una persona disfrazada, ¿no?, de Mickey Mouse. Esto viene un poco por cuando he estado en Madrid viviendo y me encuentro siempre a los personajes disfrazados de muñecos de Disney, etc. Y en realidad hay alguien dentro como intentando jugar con los niños o interactuar con la gente. Es su trabajo, ¿no?, es por dinero. Y me resulta como... creo que tiene un lado como un poquito oscuro que esa persona no sepas quién es. Entonces ese personaje misterioso me gusta introducirlo en las escenas como Mickey Mouse en Albacete, ¿no? Mickey Mouse en la rotonda de Quijano, pasando con la bici o en, no sé, escenas como... Me parece que es un contraste interesante. Bueno, has estado viviendo en distintos países y trabajando, y ahora estás de vuelta en Albacete y también has plasmado en tu obra algunos rincones o algunos paisajes de Albacete, ¿no? Esa rotonda misma que nombrabas, ¿no?, que también te apetece por retratar tu ciudad. Yo creo que Albacete como temática es interesante porque creo que en Albacete todavía estamos un poco en busca de una identidad como ciudad. Es una ciudad que no tiene el casco histórico, por ejemplo. No, o sea, todavía estamos como culturalmente intentando construir lo que nos identifica. Entonces, en realidad creo que cualquier cosa que intentes representar o que intentes como extraer y contextualizar dentro del mundo artístico se agradece o es divertido. No sé, creo que es un juego por explorar y, bueno, no lo ha hecho mucha gente y creo que es interesante.
Y ese periplo que has hecho, bueno, viviendo en distintos países, ¿te ha modelado también como artista? Bueno, yo creo que sí, sobre todo durante el tiempo que estuve viviendo en Bélgica, en Amberes. Amberes es una ciudad muy cosmopolita, hay gente de muchísimos sitios, el ambiente artístico es muy interesante también y tuve la suerte de estar muy cerca de eso durante mucho tiempo y creo que eso también me ha hecho tener mi propia visión del arte y siempre viajar te aporta mucho, te dediques a lo que te dediques, ¿no? Y en mi caso, pues ir cogiendo esas influencias de distintos sitios me hace construir mi propio universo a partir de eso. Has estado dedicada tiempo a la fotografía, decidiste regresar, por lo que cuentas, a la pintura que era tu inspiración o tu vocación artística inicial. ¿Por qué? Porque ese cambio, no solo de disciplinas, sino también quizá de temas, ¿no? Porque no sé si lo que hacías en fotografía era también otro discurso. Bueno, no, la fotografía de momento la he dejado un poquito aparcada, simplemente porque hubo un momento en el que estuve trabajando con ella y me llevó la fotografía realmente me hacía llegar a sitios muy interesantes a nivel de mensaje y de simplemente el hecho de coger la cámara e intentar llegar a algún sitio interesante para transmitir ya te hace como mover los pies, que es como lo más básico. Pero hubo un momento en el que me empecé a sentir limitada por el medio, por no sé, cualquier circunstancia, es decir, quizá en una época en la que no tenía tantas oportunidades o tanto tiempo de salir con la cámara, etc. Y lo dejé un poco al lado y de repente volvió a surgir como un poco la pasión primigenia que era lo que me hizo irme a estudiar Bellas Artes a Cuenca, que es dibujar, y empecé a sacarle partido de nuevo a eso y entré en esa nueva etapa, simplemente. Con la fotografía sí que a lo mejor estabas más interesada por recoger ese contraste entre las personas y la ciudad o su contexto urbano, que a veces es inhóspito o a veces crea contrastes, ¿no? Que es a lo mejor otra temática de lo que estás haciendo ahora en la pintura. Sí, ese proyecto en concreto, Tu cuerpo en una ciudad, un poco transmitía lo que yo estaba viviendo en ese momento. En realidad creo que uno no puede realmente como aislarse de eso, siempre hablas de lo que conoces, ¿no? Y en ese momento, pues, mi trayectoria, o sea, lo que yo hacía a lo largo del día era conocer la ciudad, conocer diferentes personas, intentar me sentía como una extranjera en Madrid, que era donde estaba en ese momento, la primera vez que yo estaba en Madrid, y es un proceso de indagación, de ir a todas partes con la cámara e intentar transmitir sensaciones con mi día a día. Manipulando tu voz, cambiándome cada vez así. Espantos de agosto, supongo produce poco. Modulaciones en tu sonrisa, desplazamiento que no puedo imitar, formas en el fondo. Bueno, volviendo a lo que haces ahora, a esa pintura, nombrabas tú al principio la técnica, que bueno, también utilizas medios digitales, pero incluso cuando utilizas técnica digital, el aspecto final es muy manual, ¿no? Incluso se ve el brochazo hecho digitalmente. Sí, es muy matérico. Es cierto, o sea, me interesa mucho ese tipo de expresión. Creo que en lo digital es un poco copiar como la parte más artesana, ¿no? Pero a día de hoy hay un montón de herramientas con las que se pueden realmente recrear un montón de, pues, los trazos, la atmósfera, el volumen, eso nunca se va a poder, de momento, creo, como recrear digitalmente, pero sí que la expresividad sí que se puede plasmar. Y combinas entonces lo digital con lo
Muchas veces. Analógico, digamos. Eso es. Realmente cuando trabajo con ilustración más como dirigida hacia un encargo, siempre intento trabajar con digital porque es un medio más seguro, siempre tienes el control Z, ¿no? Puedes volver atrás si te equivocas. Y luego cuando hago mis propias creaciones, ahí ya sí que experimento con los materiales. Eso es un poco, creo, la forma en la que decido utilizar un medio u otro. Desplazamiento que no puedo imitar, formas en el fondo, el eco espectral. Y no cambias todo. Como ilustradora, ¿qué campos tienes para trabajar? Porque bueno, siempre que hablamos con los artistas, pues hay que hablar de la obra del autor, de lo que él quiere crear en su estudio, y luego también de qué salida tiene eso, de cómo consigue uno dedicarse a este trabajo, ¿no? Bueno, yo a día de hoy soy profesora de diseño, con lo cual la parte de ilustración que hago no es 100% comercial, hago encargos sueltos, comerciales, pero mis ilustraciones son más como autoencargos. Cuando he trabajado en ilustración, los encargos que he tenido han sido como más dirigidos al mundo tecnológico, el tema de diseño digital, de páginas web y algunas cosas relacionadas con alguna marca o con algún proyecto o organización. Pero han sido de momento esporádicos. A ver si crecen. Y la pintura, por ejemplo, ¿qué medio tienes para mostrarla, para hacerla llegar al público? Bueno, siempre están las galerías, ¿no? Y los espacios como por ejemplo que ya muchos artistas han expuesto aquí, pero sin embargo creo que se ha impuesto bastante Internet, ¿no? Creo que a día de hoy cualquiera puede ser curador de su propio canal, ¿no? Y tener como una galería mostrando lo que tú quieres mostrar exactamente de la manera que te interesa y realmente llega a mucha gente. Creo que es muy interesante esto que estamos viviendo a día de hoy para los artistas. Te hemos visto también otros trabajos que es un terreno en el que también han trabajado otros artistas que han pasado por el programa, que es, por ejemplo, las cubiertas de discos, ¿no? Sí, bueno, ese es un mundo apasionante porque creo que la expresión plástica y la música se relacionan perfectamente. Y bueno, con este grupo Tellata ya hemos trabajado en 2 proyectos distintos, incluso como los conozco personalmente he estado presente en las grabaciones y es como un proyecto, aunque es un encargo comercial, yo me lo tomo como un proyecto personal porque he hecho mucha investigación plástica a través de ese proyecto y bueno, el disco está muy bien también. En alguna de tus obras hace referencia al bloqueo creativo. Sí. No sé si eso es autorreferencial. ¿Te ocurre? Sí, desde luego. Cada vez ocurre menos. Yo creo que sí. A veces la expresión es un poco casi como un deporte y si no lo practicas nunca, luego te cuesta empezar. Pero creo que cuando coges un poco de carrerilla, cada vez expresarse es más fácil. Y sí, obviamente, como a cualquier otro creador, me he quedado bloqueada porque pensaba que, no sé, creo que el mayor miedo que tenemos las personas que intentamos expresarnos es no conseguir llegar como a nuestros propios estándares, los que nos autoimponemos. Es como por eso la autocensura esa y la tontería, o sea, intento ridiculizar esa sensación atando un hilo de dedo a dedo, como que lo que no me deja trabajar es un hilo que hago así y lo rompo, ¿no? Por hacer referencia a otra obra concreta, también hay en otra de tus pinturas que
aludes, bueno, pues al mundo de Internet, a la necesidad de estar conectados, ahora con la silla en medio del bosque, ¿no? Que, sí. Bueno, no sé si tiene también un mensaje crítico ahí, ¿no? Bueno, creo que es un mensaje más humorístico que otra cosa. Creo que por mi propia relación con las redes sociales y en general con el trabajo en general, que me obliga a estar conectada constantemente a Internet, por emails, encargos, envíos, etcétera. Y es una escena que en realidad está copiada de la vida real. En un viaje que hice a las montañas en un lugar donde no había absolutamente ninguna cobertura, de repente había una comunidad a la que me acerqué para conocerlos con una amiga, bueno, una historia súper chula en realidad. Y justo en la puerta de esa comunidad encontré una silla, una block de estas blancas con el cartel encima de Super Fast Internet, como en plan riéndose un poco de la como comunicación extrema que tenemos a día de hoy. Creo que, no sé, es un poco de autocrítica en ese caso. Bueno, ¿y qué planes tienes? ¿Qué proyectos preparas o por qué línea te gustaría trabajar en el futuro? Bueno, de momento me gustaría seguir investigando con el tema de la pintura y la ilustración. Estoy ampliando mi portfolio de obra plástica y, bueno, como te contaba antes, yo combino las clases con la creación personal, entonces realmente eso es lo que me hace, o sea, las clases me dan mucha motivación para seguir aprendiendo cosas nuevas, para enseñarle a los alumnos, y lo voy transmitiendo también, lo voy volcando en mi propio trabajo. Creo que es muy interesante cuando la gente somos capaces de mezclar disciplinas, ¿no? Lo que hablábamos al principio de esas portadas de discos que creabas. O sea, para mí es súper interesante intentar traducir la música a ilustración, y me gusta mucho cuando hay músicos que hacen al contrario, me gusta mucho cuando existen arquitectos que trabajan a partir de, no sé, un relato literario. Es decir, creo que eso también es interesante y me gustaría que en Albacete y, bueno, y en la provincia cultiváramos más esas sinergias. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer y suerte con tus proyectos. Muchas gracias.